Este es un tema que quería ver hace mucho tiempo, eh, dada la importancia que tiene el trabajo contable y tributario que puede hacer tu contador en tu empresa. ¿Ya? Eh, Hay muchas historias que yo he conocido y con Natalia, que hemos conocido a lo largo de nuestra trayectoria en este rubro, de clientes que nos han dicho, pucha, ¿sabes qué? Quiero que me empiece a llevar mi contabilidad. Yo, perfecto, la tomamos y cuando empezamos a revisar para atrás, nos encontramos con muchos descalabros, con mucha inconsistencia, que lamentablemente hay que informárselas a las empresas y hay que regularizarlas para evitar una fiscalización, para poder evitar quizás una mayor multa e intereses por algún impuesto que no se haya pagado. Entonces, es súper importante controlar el trabajo del contador. ¿Ya? En este webinar, nosotros vamos a ver eh, distintos tópicos, ¿ya? Entre ellos vamos a ver unas validaciones de las prestaciones de los servicios a honorarios, ¿ya? Vamos a ver de qué manera nosotros vamos a determinar si es que tenemos que hacer una retención o no, o en el caso contrario, si es que yo tengo que enterar esa retención al servicio. ¿Ya? Vamos a ver también algunos tips de cómo validar la declaración mensual de IVA, que está traducida en el F29. También vamos a ver algunos tips de cómo revisar el estado de declaraciones juradas y declaraciones de renta. Y también vamos a poder interiorizarnos en cómo revisar si es que tenemos notificaciones pendientes o si es que el Servicio de Impuesto Interno nos habrá mandado alguna carta. ¿Ya? Y para finalizar vamos a dar algunas recomendaciones y algunas conclusiones que sin lugar a dudas les van a servir mucho. A lo largo del webinar van a ver cuando yo diga algo, van a ver la ruta donde yo puedo buscar esa información que les estoy dando. Entonces, ojalá que estén con un cuaderno, con un lápiz o con su celular, que vayan sacando una foto a la pantalla para que después ustedes puedan revisar, si bien ahora mismo o después cuando termine el webinar, y puedan ir haciendo sus validaciones también. O sea, la idea es que puedan sacarle provecho a esto lo más pronto posible. Entonces, partiendo entonces con una validación de las retenciones de honorario, va a partir entonces hablando de sobre qué es una retención de honorario. Es una obligación que tiene el pagador de una renta de retener y enterar en arcas fiscales un porcentaje de impuestos de un contribuyente. Esto es a lo que se le llama cuando, si yo soy Claudio y yo le presto servicios de asesoría contable a una empresa, como esa empresa lleva contabilidad contabilidad completa y él tributa en primera categoría, él es el que está obligado a retenerme a mí, ¿ya? El porcentaje de impuesto. Entonces, por eso yo cuando le voy a cobrar a la empresa, yo le voy a decir, oye, yo te voy a cobrar 11.500 pesos menos la retención, que hoy día está al 10,5, van a ser 1.500 pesos y me va a dar un total a pagar de 10.000. ¿Ya? Y eso es lo que se le llama como la retención del tercero o la retención del pagador, que en este caso el que me va a retener el impuesto va a ser la empresa, quien es quien me pagó a mí la retención del impuesto, el que me pagó la renta. ¿Ya? Por otra parte, está la situación en el caso de que si yo, Claudio, soy contador y le ofrezco mis servicios de asesoría contable a Isaías, por ejemplo, Isaías es una persona que no tributa en primera categoría, él tributa en segunda categoría. Por lo tanto, el que tiene que hacer la retención de esa renta soy yo, Claudio. ¿Ya? Entonces, yo le voy a cobrar a Isaías 10.000 pesos por mi asesoría y yo después en mi formulario 29 yo voy a calcular el 11,5% y lo voy a enterar a la Tesorería General de la República por medio del formulario 29. ¿Ya? Este cuadro que les muestro acá muestra dos situaciones que es como a modo de ejemplo de cómo se muestran las boletas de honorario que ha recibido una empresa que tributa en primera categoría y que acá se puede distinguir que hay retención de terceros y retención del contribuyente.
Obviamente, las que tiene que enterar la empresa por medio del formulario 29 son las que hace mención en retención de terceros. Entonces, por ejemplo, si yo hoy día tengo que declarar el formulario 29 y tengo que ingresar en ese formulario la retención que yo efectué en el mes de diciembre, voy a tener que retener ese 1.039.000, que es la retención de terceros. Es súper importante también que sepan cuándo yo tengo que efectuar la retención, porque si bien acá en este recuadro que hace relación con la empresa, con las boletas que recibe la empresa, van a aparecer todas las boletas que a ustedes les llegaron, que a ustedes les emitieron. Y cuando ustedes se metan a hacer su formulario 29, les va a aparecer ese mismo monto. Pero ¿qué es lo que me dice la ley? Me dice, tú solamente tienes que enterar lo que tú pagaste en el mes de diciembre, porque si tú pagaste en el mes de diciembre esos 10.000 pesos que yo les di como ejemplo, por ejemplo, en mi caso, eso quiere decir que el empleador a mí me hizo la retención en el mes de diciembre, porque él me pagó la renta en diciembre. Si bien yo le hubiese hecho la boleta a la empresa, se lo hubiese hecho el día 2 de enero, perdón, se lo hubiese hecho con fecha 31 de diciembre, pero la empresa a mí me pagó el día 2 de enero, en el servicio me va a aparecer la boleta en el mes de diciembre, pero yo efectué la retención en el mes de enero. Entonces ahí puede haber una pequeña incongruencia en lo que se debería haber pagado, porque en realidad, si yo pagué la boleta en enero, yo tengo que efectuar y declarar la retención en el mes de enero, porque ahí es cuando se hizo la retención, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que hace el común de la gente? Normalmente acepta las boletas y paga la retención de esas boletas en el mes que te aparece, y así no hay ninguna incontingencia con el servicio, ¿ya? Mismo caso por el lado de la persona. Cuando la persona emite boletas de honorario, ¿ya? Acá él tiene que tomar en cuenta lo que dice retención contribuyente. Entonces, en este caso, por ejemplo, acá en diciembre no emitió boletas de honorario, pero si él hubiese tenido que hacer su declaración mensual, esa persona, por ejemplo, yo, Claudio Hermosilla, me hubiese tenido que meter a mi formulario 29 de mi RUT, ¿ya? Y declarar en el código que corresponde en el formulario 29 esa retención que en ese caso son 186.000 pesos. ¿Ya? Y eso por el lado del honorario. ¿Cómo ver estos recuadros? ¿Dónde verlos? Lo vamos a ver más adelante, ya que ahí les voy a mostrar la ruta. Ahora, tips para revisar las declaraciones mensuales de F29. Este tips es muy bueno porque yo, con esta vista que le estoy mostrando, yo puedo revisar cuántas declaraciones han sido aceptadas, ¿ya? Que son las que están en ticket, ¿ya? Y en un círculo verde. Las que están observadas, que serían las que están con círculo rojo, con una X. Y las que están pendientes de declaración, que van a aparecer con un triángulo y con un símbolo de exclamación, ¿ya? De hecho, aquí yo le saqué justo el print de pantalla de lo que me dice la observación y me dice, oye, hay una declaración sin procesar por el SI. Acá no hay ningún problema porque yo la de diciembre la tengo que declarar hasta el 20 de enero, ¿ya? Entonces, obviamente todavía este contribuyente no la ha declarado, todavía no ha efectuado el pago. Pero distinto sería que este rectángulo, o sea, este triángulo de acá, me apareciera en junio, chuta, ahí yo me tengo que preocupar. Y ahí tengo que hablar con mi contador, oye, ¿sabéis qué? Mira, te mando un print de pantalla, ¿sabéis que acá aparece que en el mes de julio, por ejemplo, no me hiciste la declaración del F29? ¿Lo podéis revisar, por favor? Perfecto. Y ahí ya están evitando una contingencia porque ahí el contador se va a meter, va a decir, chuta, ¿sabes qué? Parece que yo te la cargué, tú te metiste a la página del servicio, no realizaste el pago, por lo tanto quedó ahí en el aire, ¿ya? Y eso ha pasado. Por otra parte, le hablé de esta observación, que este círculo con esta X significa que, como dice acá el recuadro, dice producto de nueva información en las bases del SI, se ha detectado que tu declaración presenta observaciones, ¿ya? Y esto quiere decir que hay algún documento que el servicio tiene y que tú no declaraste en el formulario 29, o al revés, que tú declaraste un mayor monto en el formulario 29 que no está en tus libros de compra y venta. Entonces, si uno hace clic en ese
ese circulito, cuando ustedes entran a esta vista en la página del servicio, les va a mostrar un detalle y va a decir, oye, no sé, hay unas notas de crédito que en realidad están fuera de plazo, por lo tanto no correspondía agregarlas y el monto suma X, ¿ya? Entonces ahí eso es para levantar esa observación y para que puedan rectificar, ojalá que en línea, ¿ya? ¿Cuál es la ruta para poder tener esta vista y poder chequear que todas las declaraciones que tenga su empresa estén en línea? Sigan esta ruta: servicio online, impuestos mensuales, consulta y seguimiento F29, consulta integral F29 y hacer clic en cualquiera de los números ubicados debajo de cada año. Esos números debajo de cada año me van a aparecer acá, este 12, este 12, acá significa que hay 12 declaraciones acá igual. Esta aparece en amarillo porque efectivamente es el que está con observación, si se fijan acá, ¿ya? Por eso sale marcado, ¿ya? Eso es para poder chequear como a nivel global si es que mis declaraciones están bien. Ahora, yéndonos más al detalle, ¿ya? Si yo quiero efectivamente chequear que la declaración que me acaba de subir el contador y él me mandó un correo con el detalle, oye Claudio, mira, ya fue realizada y fue cargado el F29 en la página del servicio, por favor, ingresa a la página y paga el impuesto a pagar, que él me está informando un monto de 1.937.000, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo yo validar de cierta forma esa declaración? Antes de empezar con la explicación, súper simple, o sea, yo voy a nombrar como una especie, una situación en la cual una empresa tiene una cantidad acotada de transacciones, es decir, tiene compras, tiene ventas, puede tener algunos sueldos por pagar y puede pagar boletas de honorario, pero acá hay el F29 es un abanico muy grande que incluye muchas cosas, sobre todo si es que ustedes compran y venden trigo, compran y venden bebidas analcohólicas, compran y venden bebidas alcohólicas. Hay un montón de cosas que si ustedes tienen alguna de esas transacciones que yo nombré, háganse asesorar por un profesional porque eso ya es más complicado, ¿ya? Entonces acá vamos a ver un escenario en el cual esta empresa acá presenta sus ventas, ¿ya? Que la ruta para poder ver el libro de compras y ventas es esta que está acá, ¿ya? Y esa ruta les va a mostrar esta vista, ¿ya? Acá él tiene ventas por 1.834.327, ese es el monto del IVA, ¿ya? Y tiene algunas notas de crédito también que descontar a este IVA débito fiscal, que sería el IVA de la venta, que es por 97.000 pesos, ¿ya? Después tengo que ver las compras, ¿ya? Y me voy al IVA de las compras, registro acá me aparece que tengo una factura, IVA de facturas electrónicas por 356.000 pesos, y tengo algunas notas de crédito que me suman 1.312, que esta tendría que restarlas al IVA de las facturas electrónicas. Entonces, dicho esto, sumando el IVA de las ventas y restando el IVA de las compras, me da un total de IVA a pagar de 1.737.751. Es el primer monto que yo tengo que tener claro al momento de hacer un aproximado del F29, ¿ya? Luego, el siguiente paso es chequear si durante el mes que estoy declarando yo pagué sueldos o pagué honorarios, ¿ya? Si yo pagué sueldos, yo tengo que pedirle, obviamente el contador te tiene que mandar las liquidaciones de sueldo que corresponden a la gente que tienes contratada. Y si no te entrega un libro de remuneraciones en el cual tú puedas sumar la columna de impuesto único, el total, y poder incluirlo, vas a tener que tomar todas las declaraciones mensuales, todas las liquidaciones de sueldo y ver quiénes tienen impuesto único y sumar eso y computarlo, sumárselo a este 1.737.000, ¿ya? Ojo que si hay personas que tienen consulta, yo les voy a pedir que la hagamos al final para poder ir avanzando y poder después ahí retomar las consultas y ahí no hay ningún problema, podemos volver para atrás y explicamos de nuevo, ¿ya? Luego, que ya tengo ya el impuesto único determinado, en este caso no vamos a considerar un impuesto único, ¿ya? Es una empresa sin trabajadores. Vamos a ver si es que yo le pagué algún servicio profesional a alguna persona, ¿ya?
Y para poder ver si es que yo tengo retenciones, yo tengo que seguir esta ruta, ¿ya? Que está acá marcada en amarillo, y ahí me va a aparecer las boletas recibidas que tengo en el periodo, que en este caso en diciembre, yo tengo que efectuar una retención de 86.723, que eso se los tengo que sumar a este 1.737.151 que determiné inicialmente, ¿ya? Luego de eso, yo tengo que sumar otro impuesto más, que si bien es como un anticipo de impuestos, ¿ya? Que es el PPM, ¿ya? Que es un porcentaje de las ventas netas que tú efectuaste en el mes anterior, ¿ya? En este caso vamos a tomar un porcentaje de un 1%, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cómo yo calculo este PPM? Que yo lo determiné por 113.988. Yo tomé 11.398.833. ¿De dónde saco este número? Me voy a las ventas y me voy a los montos netos y a los montos exentos que aparecen facturados. En este caso, esta persona, esta empresa, tiene facturas electrónicas y tiene también facturas de exportación electrónica. Entonces acá el neto de las facturas suman 9.654.000. Le tengo que restar las notas de el neto de las notas de crédito, es decir, le resto los 511.453 y le sumo el monto exento, que vendrían siendo las facturas de exportación electrónica por 2.355.000. La suma y resta de esos montos, los 11.398.000, al cual yo le aplico el porcentaje del PPM, que sería el 1%, y ahí me dan los 113.988, que tendría que sumárselos al monto de IVA a pagar que nosotros ya determinamos, más las retenciones por los servicios que me prestaron y yo pagué en el mes de diciembre, que es por 86.723. ¿Ya? La suma de esos tres montos que yo determiné me da el total a pagar de IVA. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay que tener en consideración acá? Y que puede diferir un poco con el monto que te puede dar el contador, es que quizás en el mes pasado se haya determinado que no pagaste IVA y sí tuviste compra y generaste lo que se llama un remanente de crédito fiscal, que en otras palabras quiere decir, oye, tienes un crédito a tu favor por todas las compras que tú hiciste en el mes pasado, ¿ya? Y ese crédito de las compras que tú hiciste el mes pasado, las puedes utilizar ahora en este mes para poder pagar el débito fiscal que te estoy indicando, ¿ya? Eso por un lado. Hay otro punto que, antes que se me vaya, decirles que si bien está en la ruta para ver las boletas electrónicas recibidas, hay otra figura que se llama las boletas de terceros, boletas electrónicas de terceros, así se llama, ¿ya? La ruta es similar, pero en vez de entrar a en vez de entrar a boletas de honorario electrónicas, ¿ya? Tienen que entrar a boletas de honorarios a terceros, ¿ya? Y eso es lo único que cambia en la ruta. Y así ustedes van a poder ver las boletas que su empresa tuvo que hacerle a personas que no tenían boletas de honorario para poder hacer por su servicio. Por lo tanto, eso pasa de repente con los pequeños contribuyentes que nos prestan un servicio y nos dicen, pucha, yo te puedo vender esto, que en realidad, si tú te vas al mercado, cuesta mucho más barato, pero el gallo te dice, chuta, sé que no tengo factura, no tengo boleta. Bueno, ahí la solución que tú tienes es hacer una boleta de honorario a terceros, ¿ya? Y ahí tú le pides los datos, le haces la boleta y así tú tienes un documento tributario que te acredita el gasto que hiciste por ese servicio, ¿ya? Y ahí tú vas a tener que enterar también el 11,5% de esa boleta, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Voy a hacer una pequeña pausa acá porque quiero ver si es que entendieron, si es que le quedó alguna duda, porque esto es más denso. Lo que viene más adelante es mucho más simple, así que prefiero hacer una pausa acá. Natalia, no sé si me quería ayudar con algunas preguntas que hayan aparecido. Sí, hay una pregunta de Daniela del Mauro que dice así. Si factura exento, ese IVA de compras debe aparecer en IVA no recuperable, ¿verdad? Si facturo exento. Claro. Es así. ¿Cómo se llama la persona? Daniela del Mauro. Hola, Daniela. Sí, efectivamente, si yo facturo exento, solamente emito factura exento, y yo tengo que declarar esas facturas como IVA no recuperable, porque yo en realidad no voy a recuperar ese IVA y así ocupo ese IVA como gasto,
Eso es lo que me permite la ley, ¿ya? El IVA no se pierde, sino que lo que yo ocupo ahí es el gasto, ¿ya? Y tiene harta relación, o sea, yo no vendo con IVA, entonces, ¿cómo voy a poder recuperar ese IVA? No tengo cómo, ¿ya? La única posibilidad que hay para poder recuperar IVA es cuando, si yo teniendo facturas afectas a IVA, eh, y hago una operación, por ejemplo, hago una venta de exportación, ¿ya? Yo para poder efectuar esa actividad de exportación, es decir, vender algo al exterior, yo tuve que haber hecho compras acá, ¿ya? Y esas compras todas fueron con IVA incluido, ¿ya? Yo al vender, vendí exento, pero me quedé con todo el IVA de las compras acá, entonces ahí se llama, lo que uno puede hacer es hacer una solicitud de devolución de IVA exportador. Ahí, en ese caso, es cuando uno puede recuperar el IVA, ¿ya? No me quiero ahondar mucho en el tema de las recuperaciones de IVA porque ese es tema para otro webinar que va a venir más adelante, porque es bien denso, es bien largo, ¿ya? Pero tienen que saber que existe esa posibilidad, ¿ya? ¿Hay más preguntas? No, quería hacer una acotación, que en tu ¿Ya? caso en algún momento como que se me perdió el audio, entonces no sé si lo mencionaste. Pero en el caso de estas empresas que facturan exento de IVA, sería bueno siempre hacer el proceso de que cuando compro algo afecto a IVA, hacer la clasificación en el registro de compra de que el IVA de esa factura en particular es no recuperable porque vendo exento de IVA, que por ejemplo es el mismo caso de nosotros, y por lo tanto nunca lo voy a poder recuperar, aunque en el futuro yo dijera voy a agregar este giro afecto a IVA a mi empresa, porque fue una compra que yo hice en el momento en que yo era exenta de IVA. Sí, tiene harta razón lo que dice Natalia. Uno como empresario o como contador, uno es el responsable de clasificar sus compras. Entonces, si todas mis compras yo le coloco como compras del giro, van a ser compras del giro que van a estar afectadas a IVA, ¿ya? Si la factura llevara IVA, la va a clasificar como IVA recuperable, ¿ya? Como se ve acá en este recuadro de acá, que está acá abajo en las compras, ¿ya? Si yo clasifico todas mis facturas como del giro, van a ser todas clasificadas como IVA recuperable en caso de que tengan IVA. En caso de que yo tenga ventas afectas y exentas, yo hice un webinar muy bueno en el cual expliqué qué pasaba cuando yo tenía ventas afectas y exentas, qué pasaba con el IVA a las compras. Y ahí se produce una situación que yo tengo que proporcionalizar el uso del crédito fiscal, ¿ya? Es decir, no puedo ocupar todo el crédito fiscal de mis compras e imputarlo como crédito fiscal, sino que tengo que hacer una proporción que va a ir en directa relación a a qué proporción de esas compras se utilizan para mis ventas afectas, ¿ya? Esa proporción yo la puedo ocupar y para eso yo tengo que clasificar esas compras como IVA de uso común y ahí van a aparecer en el formulario declaradas por ese tipo. Y como dice Natalia también, si yo las clasifico como IVA no recuperable, me van a aparecer esas compras con ese IVA declaradas en esta sección de acá. ¿Ya? Y voy a continuar. Ya. Luego les voy a dar unos pequeños tips de observaciones de los estados de las declaraciones juradas y declaraciones de renta. ¿Ya? Por favor, les pido que le saquen foto a esta ruta para que puedan revisarla. Como dato, como anécdota y como experiencia, la mayoría de nuestras observaciones cuando nosotros hacemos revisiones y diagnósticos tributarios, acá en Emprendetax a las empresas, la mayoría de las observaciones se ven acá. Ya acá están todas las observaciones, las declaraciones juradas y las declaraciones de renta. Es súper importante decirles que si aparecen observaciones, puede deberse, claramente si que hay observaciones, se deben a inconsistencia entre en lo que ingresamos en una declaración jurada y lo que después quedó reflejado en el formulario 22. ¿Ya? Estas se pueden solucionar de forma online o bien hay que hacer un trámite que se llama una petición administrativa, que hoy día se pueden realizar online también, ¿ya? Pero es más largo y esa petición administrativa sí o sí requiere de una fiscalización. Entonces, para hacer esa corrección de esas observaciones, si no pasan automáticamente en la página del servicio de forma online, van a tener que presentar una petición administrativa, ingresar la documentación que corresponda,
¿ya? Y ahí los va a contactar un fiscalizador y les va a pedir los antecedentes que les falten, y si está todo ok, les va a dar el ok con la petición, y ese estado que aparece acá, por ejemplo, este estado que aparece acá en el año 2020 como observado, ¿ya? Va a cambiar a aceptado, ¿ya? Bueno, eh, para revisar, ustedes van a ingresar con esta ruta, ¿ya? Y les va a aparecer, ustedes tienen que chequear que hay unas declaraciones juradas obligatorias que tiene cada una de las empresas. Los regímenes antiguos, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿ya? Se regían, perdón, hasta el 31 de diciembre del 2019, ¿ya? Se regían por estos regímenes que están acá. Estaba el antiguo 14A, ¿ya? Que es un régimen de renta atribuida, es decir, todas las utilidades que ganaban los socios, la empresa, perdón, las tenían que tributar su socio. Estaba el 14B, que era el que tenían las grandes empresas y que era un semi-integrado, que ahí la empresa podía elegir cuánta plata retirar de la utilidad. Está el 14C, que era un régimen de contabilidad simplificada para pequeños contribuyentes, el cual también funcionaba de forma muy similar al 14A, que es como de renta atribuida, ¿ya? Pero ahí ese régimen no pagaba impuesto a la renta, sino que también su base se le atribuía 100% a los socios, y los socios tributaban con impuestos finales, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a revisar las declaraciones juradas, yo tengo que ver qué régimen era yo hasta el 31 de diciembre del 2019, que vendría siendo el AT 2020. ¿Ya? Si yo era 14A, obligatoriamente tengo que haber declarado el formulario 1923, que es el de la base imponible, ¿ya? Y el formulario 1938, que es el registro de rentas empresariales, que es una bolsa de utilidades que haya tenido la empresa en años anteriores o en ese mismo año, ¿ya? Si yo era 14B, régimen semi-integrado, ¿ya? Tengo que estar obligado a declarar la declaración jurada 1926 y la declaración jurada 1939, ¿ya? La declaración jurada 1926 es una declaración también que uno informa la base imponible, ¿ya? De ese régimen. Y la 1939 también es un registro de rentas empresariales que mantenga acumulada la empresa y que estén pendientes de tributar en impuestos finales por los socios, ¿ya? Y la declaración 1924 también vendría siendo una suerte de declaración de base imponible que le sirva al servicio para determinar su base, ¿ya? Estas son las básicas obligatorias. Si yo pagué honorarios durante el año, en ese año 31 de diciembre del 2019, tengo que haber hecho la declaración jurada de honorario, que es la 1879, ¿ya? Si yo pagué sueldos, ¿ya? Tengo que haber también informado la declaración de sueldos, que es la 1887. Entonces, esas son tips que uno tiene que controlar al momento de hacer las declaraciones juradas, ¿ya? Luego, ahora en este año nos enfrentamos a los regímenes nuevos, ¿ya? Con la nueva ley 21.210 de reforma tributaria, la cual, si me preguntan a mí hoy día, todavía sigue estando en pañales. Me he puesto a buscar, investigar algunas declaraciones juradas que se eliminaron, como son estas dos que están acá, se eliminaron, la 1938, la 1939, y no fueron reemplazadas por ninguna. Entonces, tampoco ha salido el suplemento de declaraciones juradas que normalmente emite el diario, creo que el Mercurio, ¿ya? El cual te da las instrucciones de cuál declaraciones juradas obligatoriamente tú tienes que realizar. Pero lo que estoy investigando hoy día, para que les sirva, es que el 14A, que vendría siendo el 14B antiguo, tiene que emitir la declaración jurada de base imponible y tiene que emitir esta declaración jurada, la 1948, que es donde informan los dividendos o retiros que haya efectuado la empresa, ¿ya? Por los socios. Esta misma declaración la tiene que emitir el que está en este régimen 14D3, que vendría siendo el llamado ProPyme general. También, si esta sociedad realiza retiros o distribución de dividendos, también tendría que efectuar esta misma declaración. Lamentablemente, no se ha informado cuál es la declaración jurada de base imponible para esta sociedad.
yo no sé si va a haber un híbrido entre la 1926 y la 1947, porque recordemos que este tipo de sociedades puede elegir entre tener contabilidad completa o contabilidad simplificada. Entonces, si tiene contabilidad simplificada, que vamos a hacer lo mismo, ingreso menos costo, y ahí determinamos la base imponible como se determina la 1947, o la vamos a determinar bajo las reglas anteriores de la ley de impuesto a la renta, que toma los ingresos, toma los costos, toma los gastos, corrige monetariamente, deprecia, todo de acuerdo a la ley de impuesto a la renta, que en su artículo 29 al 33, ¿ya? Entonces, no se sabe todavía, ¿ya? No los quiero enredar mucho con eso, no me quiero meter mucho ahí, porque la verdad que todavía no se sabe. Me encantaría después hacer un webinar de eso. Ojalá en febrero, cuando ya estemos más claros, pero hoy día ni yo lo tengo claro, ¿ya? Luego, ¿cómo yo valido la declaración de renta? Si es que mi declaración de renta está bien o está mal. Esto es súper simple. Me meto a esta ruta, ¿ya? Y selecciono el año que yo quiero consultar. Yo siempre les voy a recomendar que consulten los 3 últimos años tributarios, ¿ya? Y se fijen acá en la situación actual de la renta. En este caso, por ejemplo, acá tengo una declaración que presenta inconsistencia, ¿ya? Y acá aparece un historial en el cual, claro, acá se solicitó una devolución, pero como hay inconsistencia, el servicio la retuvo totalmente. Y después, claro, acá se intentó rectificar, pero la rectificatoria también fue rechazada. Entonces, también en el caso que nosotros rectifiquemos esta declaración y salga aceptada, este historial te lo va a mostrar como aceptado. Ahí como que no hay por dónde marearse, ¿ya? No. Es o está aceptada o está con inconsistencia, no hay un doble discurso. No sé si hay pregunta, Natalia. Sí, Claudio, hay una pregunta de parte de Ya. Isaías. Ya. Dice así, en el contexto de fiscalización de la labor del contador, ¿en qué mes debo preocuparme si se han presentado o no las declaraciones juradas? Ya, buena pregunta. El Servicio de Impuesto Interno, la tengo anotada, va a sonar como pauteado, pero no estaba pauteado, ¿ah? No me esperaba la pregunta de Isaías. Pero la resolución 126, que fue emitida el 30 de septiembre del año 2020, el servicio informó cuáles son las fechas de vencimiento de estas declaraciones juradas. Todas tienen fechas distintas, ¿ya? Entonces, es súper importante que vean esa resolución. En la página del servicio, si uno coloca fecha de vencimiento desde JJ AT 2021, les va a aparecer también el listado, ¿ya? Y ahí buscan la declaración que tengan que realizar y ahí buscan la fecha de vencimiento. Pero normalmente uno se debería meter en el mes de abril, ¿ya? Para ver si el contador hizo las declaraciones correspondientes que se hacen en el mes de febrero y en el mes de marzo, ¿ya? Si uno revisa en el mes de abril y había una declaración que había que presentarla en marzo, pucha, ya, la veo, no está cargada, no estaba declarada, por ejemplo, acá te puede salir en blanco, ¿ya? En el caso que no esté declarada. Y ahí uno como empleado le decía al contador, oye, pucha, sabes que esta declaración vencía en marzo, estamos en abril y no la hiciste. ¿Qué pasó? Puta, se me olvidó, la cargo ahora. Perfecto, la va a cargar y te va a aparecer una multa en la Tesorería General de la República por una carga tardía, por no haber hecho la declaración dentro de plazo, ¿ya? Eso por un lado. Y por el otro lado, si es que estamos dentro del plazo, y yo reviso en el mes antes del vencimiento, yo reviso si es que está acá y no está, ahí yo efectivamente le puedo pegar un telefonazo al contador, oye, por favor, sube esta DJ, el plazo vence mañana, subámosla, y ahí el contador la puede subir, y ahí, si la sube antes de plazo, te evitas cualquier multa, ¿ya? Pero eso es, hay que tener claro la fecha de vencimiento, y atendiendo a tu pregunta, Isaías, hay que revisar un día antes de la fecha de vencimiento, ojalá, y ahí ir chequeando en esta ruta si es que acaso la declaración jurada se subió o no, ¿ya? Y después de la fecha de vencimiento salen si es que las declaraciones juradas están aceptadas o están observadas, ¿ya? Yo tengo una pregunta que no sé si es algo que el resto del público se pregunta o no, pero podría ser. A mí me quedó súper claro cuáles son las DJs obligatorias que tiene cada régimen tributario. ¿Cómo sé yo cuál es mi régimen tributario?
¿Cómo sabes tú cuál es tu régimen tributario? Mira, si tú sigues esta ruta de revisión, ¿ya? A ver, tienes dos formas de averiguarlo. Una, yéndote al artículo de la ley, dependiendo del régimen tributario que tú seas, ¿ya? Y ver si es que tú cumples con las características de alguna de ellas, ¿ya? Pero claramente no vas a saber porque obviamente no lo sabe en ese momento. Entonces, ¿cómo hacerlo de forma más simple? Sigo esta ruta, servicio online, declaraciones juradas de renta, consulta declaraciones juradas. Y ahí te va a aparecer arriba en la pantalla, te va a decir el tipo de régimen tributario al cual tú tienes que obedecer para hacer tus declaraciones juradas. Esa es la forma, ¿ya? Y también hay errores de declaraciones por eso. ¿Ya? Me he topado con casos en que han declarado, por ejemplo, han hecho declaraciones como si fueran del régimen 14B, y en realidad no eran del 14B, eran del 14A. Entonces estaban todas las declaraciones juradas malas. Entonces, eso es importante, buena pregunta. ¿Ya? Pero bueno, atendiendo un poco también la pregunta que dice Natalia, el régimen tributario va a depender, en el caso de las nuevas, si es que yo cumplo las características, ¿ya? Y en el caso de las antiguas también. Las del 14A eran más empresas, sociedades de personas, socios que eran, cuyos dueños eran, por ejemplo, personas naturales, ¿ya? Ahí habría que meterse un poco más adentro del detalle de lo que dice cada uno de los regímenes, pero para entrar a un régimen hay que cumplir condiciones que se establecen en esas letras, en 14A, 14B y 14ter de la Ley de Impuesto a la Renta, ¿ya? Esa es como la respuesta más formal que te podría dar. Muchas gracias. ¿Ya? Luego, para poder ver las notificaciones y las cartas que me pueden haber enviado del Servicio de Impuesto Interno, cuando yo ingreso a mi SII en la página del servicio, ¿ya? Yo en la parte de abajo voy a tener esta vista general. Y esta vista yo encuentro que fue un avance, ¿ya? Esta vista de acá, porque acá me aparecen las declaraciones, información de declaraciones juradas que podrían estar observadas o cargadas. Acá van a aparecer las declaraciones de renta y de formulario 29 que yo pueda tener observadas también. Y acá hay una columna que dice pagos, que puedo tener yo pagos, por ejemplo, pendientes por contribuciones atrasadas o por giros que yo tampoco tenga pagados, ¿ya? Pero lo que a nosotros nos importa acá, porque lo de arriba ya lo vimos, ¿ya? Son las notificaciones y las cartas, ¿ya? Cuando yo hago clic acá en anotaciones vigentes, se me despliega automáticamente esta vista, ¿ya? De ese ítem informa, y acá aparecen si es que tengo anotaciones en mi registro tributario, si es que tengo notificaciones del Servicio de Impuesto Interno. Acá tengo cartas y correo informativo en el cual podrían encontrarse notificaciones, alguna citación, alguna resolución que me haya metido el Servicio de Impuesto Interno y que muchas veces no están a la vista. Entonces es súper bueno también periódicamente ir revisando eso, ¿ya? Bueno, para terminar, algunas conclusiones y recomendaciones de lo que ya les hablamos, ¿ya? Nosotros como Emprendetax siempre vamos a recomendar llevar un control propio, ya aproximado de lo que podría llegar a pagar de impuestos mes a mes mi empresa, ¿ya? Entonces, tratar de irse al formato que yo les enseñé acá, ya en esta lámina, traten de llevar un control por esta vía, ya. Con eso como que si hay una diferencia muy grande con la que determinó el contador, pregúntenle, oye, ¿sabes que yo determiné esto? ¿Qué es lo que me falta? Y ahí el contador te puede decir, es que sabéis que te falta esto, que acuérdate que hicimos, no sé, hicimos una importación, ¿te acordáis cuando importaste este artículo, este producto y pagaste una importación allá, un IVA en la importación? Bueno, ese IVA de la importación tú lo puedes ocupar dentro de tus créditos. Por eso, quizá el IVA que yo determiné es menor. Ya, perfecto, ahora me calza. Perfecto, pero ahí ustedes aprenden con esa gestión, ¿ya? No nos quedemos con, este webinar no está hecho para acusar al contador, ¿ya? No lo tomemos por ese lado, porque la verdad que el trabajo es complicado, ¿ya? Uno si bien estudia para esto, pero esto depende de mucha comunicación con el empresario, ¿ya? Entonces, si no hablamos entre nosotros dos cuando estemos viendo una declaración mensual o una declaración de renta,
créanme que, pucha, ojalá que nos salga bueno, pero de más que se nos va a pasar algo. Entonces, ahí, ese es mi consejo número uno, ¿ya? Que traten de adoptar esta vía para que puedan aprender y puedan interactuar con su contador. Luego, como segunda recomendación, les recomiendo siempre, si es que es el empresario el que paga el F29 mes a mes, ¿ya? Les recomiendo guardar los F29 y guardar también el certificado de declaración, que ese se emite una vez que uno realiza el pago de este formulario, ¿ya? Si es que el pago, en muchas ocasiones, es el contador el que hace el pago, es decir, le manda un correo al contribuyente diciéndole, Juanito Pérez, su empresa tiene que pagar 1.000.000 de pesos en su formulario 29. ¿Ya? Perfecto, y llega el empresario, le deposita el 1.000.000 de pesos al contador, ¿ya? Y ustedes lo que tienen que hacer en ese momento es exigirle al contador que les envíe, ¿ya? El certificado del F29 y el certificado de declaración antes de la fecha de vencimiento, ¿ya? Porque me han tocado casos en el cual le pasaron la plata al contador y el contador se le olvidó pagar el F29, ¿ya? Así que ahí eso es más delicado, ¿ya? Porque si después hacemos esa declaración atrasada, nos van a cobrar multas e intereses por los impuestos que dejaron de pagarse, ¿ya? Le aconsejo siempre revisar la consulta integral del F29, que es lo que yo les presenté acá. Esta es la consulta integral, ¿ya? Acá con esto ustedes pueden ver si se declaró, no se declaró, si está aceptado, si está rechazado, ¿ya? También se recomienda revisar el estado de las declaraciones juradas y declaraciones de renta de los últimos 3 años, ¿ya? Si ustedes ven observaciones, exíjanle a su contador solucionar las observaciones, ¿ya? Así vía online, o si es que el contador les dice, pucha, es que hay que esperar a que corra el proceso, la verdad que se puede demorar mucho y ahí, si es muy urgente, yo les recomiendo que le digan a su contador, por favor, ingrese una petición administrativa. Tenemos todos los antecedentes para poder demostrar que esta declaración está buena, así que procedamos, ¿ya? Bueno, también consideren asesorarse por un profesional en el caso de que desarrollen importaciones, exportaciones, ¿ya? O bien comiencen a pagar sueldos y honorarios. ¿Por qué? Cuando uno hace importaciones, uno puede recuperar el IVA que uno paga al momento de la importación, ¿ya? También hay que saber contabilizar ese movimiento en el balance, ¿ya? Las exportaciones, lo mismo, podríamos estar ante la presencia de que quizás estamos vendiendo y comprando y tenemos así un saco de IVA crédito fiscal acumulado y un contador puede elevar una solicitud, una petición administrativa, oye, quiero solicitar todo este remanente crédito fiscal y yo tuve estas ventas de exportación, cumplo con las condiciones, acá está la documentación, por favor, devuélvame el dinero. Y en un plazo muy corto, o sea, menos de un mes, ya la tesorería te lo está devolviendo. Mismo tema también, consideren asesorarse en el caso de que si alguna de sus empresas hace pagos al exterior, ¿ya? Consideren también hacerle la consulta a un profesional, porque puede que tengan que pagar un impuesto adicional, que es como una especie de retención que hay que hacerle ese pago, hay que declararlo en ese formulario, el formulario 50, ¿ya? Y el porcentaje va a depender del tipo de servicio. Va a depender si es que es un bien físico que me sirve para exportación o es un bien físico que yo después lo vendo. Puede ser un software, podría ser un dividendo que yo pague al exterior, un montón de cosas. Lo importante es que si ustedes ven que tienen que hacer un pago al exterior a una persona que tenga domicilio allá, tienen que asesorarse por un contador para poder determinar si es que tengo o no tengo que pagar algún impuesto adicional, ¿ya? Porque recuerden que hay convenios vigentes de doble tributación que ayuda a estos dos últimos puntos. Es súper importante asesorarse con un contador, ¿ya? Esa sería mi presentación de hoy día. No sé si fui tan rápido. Les doy espacio a que tengan algunas preguntas. Acá están nuestros correos, nuestro número telefónico, por si acaso quieren comunicarse con nosotros. Les doy un tiempecito para ver si es que quieren, si es que tienen alguna duda al respecto, alguna pregunta.
Mientras que si a alguien se le ocurre hacer alguna consulta, aprovecho de avisarles que una parte importante de este webinar quisimos dejarla para un segundo webinar, que va a ser solamente sobre, en el fondo, el cumplimiento del contador en la parte de remuneraciones, temas laborales, cotizaciones de sueldo, cotizaciones previsionales, liquidaciones de sueldo, contratos, etcétera. Para que no mezcláramos las cosas, sino que en verdad íbamos a estar 2 horas hablando de todas las cosas que tenemos que cumplir. Sí, la verdad que sí, estuvo largo el webinar. O sea, no estuvo largo, estuvo bueno, estuvo bien. Sí. Ya, yo creo que fue un tiempo Oye, acotado. Daniela ¿Ya? pregunta, ¿el porcentaje de PPM viene asignado por el Servicio de Impuestos Internos? Buena pregunta. Hoy día, con los regímenes tributarios que existen, sí, viene asignado por el Servicio de Impuesto Interno. Si tú eres ProPyme en general, vas a tener que pagar un PPM de un 0,25, ¿ya? Y si tú eres ProPyme transparente, un 0,20, ¿ya? Si es que estás en el otro régimen, en el régimen general que se llama, que es el 14A, voy a poner acá para que no nos perdamos, ¿ya? Serían estos regímenes de acá, que estos son los nuevos, ¿ya? Si yo estoy en el 14A, hay un método, hay una metodología para calcular el PPM, ¿ya? Que es un cálculo matemático que uno que tiene que hacer, uno tiene que hacerlo en referencia a la renta líquida disponible que tuvieron el año pasado y los PPMs que ahorraron el año pasado, eso en una proporción debería, con respecto a lo que ustedes ahorraron, debería determinar su nueva tasa de PPM, ¿ya? Pero hoy día en esos dos regímenes, por lo menos, que son para las pymes, sí lo dan, ¿ya? Si uno quiere aumentar esa tasa de PPM, uno lo puede modificar en el formulario 29. Por ejemplo, nosotros con Natalia lo modificamos, porque nosotros somos empresa de asesoría, tenemos pocos gastos, ¿ya? Nuestros gastos son, no sé, de repente algunos servicios externos que contratamos por ayuda externa, y eso sería. Entonces, nosotros sí tenemos que poner un monto mayor en PPM. ¿Ya? Nosotros con un 0,25 nos morimos de susto en abril del próximo año, porque ahí nos va a tocar pagar así el impuesto a la renta, y prefiero ahorrarlo mes a mes. Por lo menos a mí se me hace más práctico, y aparte que ese se va incrementando por el IPC. Entonces, esa es por lo menos nuestra forma. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta? No, por ahora ninguna más. Ya, perfecto. Ya pues, entonces me voy a despedir, voy a dejar de presentar. ¿Ya? Me despido, gracias a los que pudieron asistir, algunas caras conocidas, y Gabriela Cari, gracias a Marisa, que hoy día la conocimos, Carolina también, saludos, Daniela del Mauro también es conocida, y gracias a ella, gracias Natalia, nos vemos para la próxima, y ahí el próximo webinar creo que le toca a Isaías, por su lado. Así que Aprovechemos de hacer gracias a todos. spam. Ah, Aprovechemos del spam del próximo webinar. bueno, aprovecha, ¿sobre qué va a hablar? Vamos a hablar en el próximo webinar, vamos a hablar del IVA en la venta de inmuebles. Cuándo aplica, cuándo no, y en términos generales, cómo se calcula el IVA. Recuerden que no es todo el inmueble grabado con IVA, sino que los terrenos se encuentran exentos de IVA, así que hay que hacer ciertos cálculos al respecto, para que los tengan presentes. Espera, interesante tema. Es bien robusto, así que, pero yo creo que todos estamos en una situación, o la gran mayoría están en la situación de que, oye, voy a vender mi casa, voy a vender mi departamento, tengo unos terrenitos que vender, pucha, ¿estará afecto a IVA? ¿Estará afecto a renta? Sí, no. ¿Podrá acceder a algún beneficio? Sí, no. Entonces, yo creo que es un tema bastante interesante, ¿ya? Así que los dejo invitados, ¿ya? Al webinar que nos va a presentar Isaías.